¿Me escuchás, Lorena? Hola, profe, sí, ahora te escucho. Hace rato no te estaba escuchando. Ok, sos la primera en entrar. Vamos a guardar un 5 minutos, por ahí si se conectan más para iniciar la clase, ¿sí? Ok, 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 te Dale. espero. Muy buenos días. Sí, te voy a admitir solamente que tarda el buscador, Gloria. Bueno, vamos a desarrollar la clase que teníamos que haber desarrollado hoy. Lastimosamente por un problema técnico de mi computador, el micrófono no funciona, pero ya pasó a mejor vida. Tuve que comprarme otra computadora para poder dar la clase. Bueno, hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces estaba con nosotros Sonia, Gloria y Lorena. Kaylee no puede entrar ese tampoco. Espera. Bueno, hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 2 que habla acerca de la historia clínica de un paciente que evidentemente el día de mañana cuando nosotros estemos atendiendo o trabajando con personas, tenemos que tratar de armarle una fichita para saber si tiene alguna enfermedad de base o algún alergia a algún tipo de medicamentos. Entonces tenemos como una fichita de información eh, fidedigna por parte del paciente, ¿verdad? Para cualquier eventualidad, ¿verdad? Así como los doctores tienen nuestra ficha o historial clínico, ¿verdad? Desde el momento que consultamos con él. Entonces, si llega a suceder algo, el que hace recurre a ese historial clínico de ese paciente para poder saber cómo tratarle. En el caso de ustedes, como van a ser podólogas, entonces sería muy importante saber si es que los pacientes que van a tratar tienen algún tipo de enfermedad, ya sea pie diabético, ¿verdad? Que tiene otro tipo de cuidados, ¿verdad? Y que en caso de que tratemos mal puede ser perjudicial para el diabético porque saben que un pie diabético cuesta mucho en que se cure. Y en caso de que no se cure, se procede a la amputación del miembro, ¿verdad? Del pie, ¿verdad? Entonces son pequeñas cosas que tenemos que tener cuidado, porque de repente queremos tratar y eh, queremos, por ejemplo, recomendar, ¿verdad? Al paciente para que use algún tipo de crema, algún tipo de ungüento. Entonces, eso es lo que antes de hacer eso hay que hablar con la persona que le está tratando para evitar un mal mayor a ese paciente. Bueno, entonces voy a empezar por compartirle mi PowerPoint. Historia clínica, unidad número 2. ¿Pueden ver? Sí, se ve, profe. Bueno, bueno, como les dije, hoy vamos a estar hablando sobre la historia clínica, que de eso también habla la medicina legal, ¿verdad? Porque como les dije, un documento importante donde tiene la historia de vida de la salud del paciente. ¿Qué es una historia clínica? La historia clínica es un documento imprescindible para guardar toda la información relativa a la salud del paciente y los servicios prestados al mismo durante consultas e intervenciones médicas. El historial clínico como un documento legal de la rama médica que surge del contacto entre el paciente y un profesional de la salud, donde se recoge toda información relevante acerca de la salud del paciente, de modo que se pueda ofrecer una atención correcta y personalizada. En el grupo de los profesionales de la salud que tienen acceso al historial médico de un paciente se encuentran médicos, enfermeros, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos, podólogos, cirujanos, oftalmólogos y profesionales y cualquier otra especialidad médica. Se dan cuenta que acá ustedes ya están dentro de las profesiones de la salud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí o sí tienen que tener acceso
al historial del paciente para saber, ¿verdad?, cómo tratar y qué cosas hacer y qué cosas no. Porque en el caso, por ejemplo, del pie diabético, ustedes saben que es muy delicado tratar esos tipos de pacientes, ¿verdad? ¿Saben o no? Esto, profe, te protege un poco también porque de repente el paciente pueda decir que tipo le empeoraste por ahí, ¿verdad? Sí. No, y en el sentido de por qué empeorar, porque saben ustedes que los pies diabéticos es muy delicado. ¿Por qué es muy delicado? Porque tarda en cicatrizar las heridas. Entonces están expuestos a cualquier tipo de hongos o bacterias. Entonces, como para saber cómo tratar o cómo actuar con ellos, entonces es muy importante saber si es o no diabético, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Ustedes no saben que la persona es diabético, se van o hacen a domicilio o tienen su propio, ¿cómo se dice? Consultorio. Consultorio, ¿verdad? O directamente trabajan con los hospitales, porque saben que hoy en día los hospitales y los sanatorios sí o sí cuentan con podólogos, ¿verdad? Entonces, para saber, ¿verdad?, cómo tratar. Y en el caso de que ustedes se vayan a domicilio, entonces es importante tener una fichita donde ustedes realicen las preguntas que más le van a ayudar a usted a poder trabajar con ellos, ¿verdad? Y más con las personas de tercera edad, ¿verdad? Que es un poco más delicado trabajar con ellos en el sentido de que eh, vamos a realizar, qué sé yo, a lo mejor te llaman y te dicen, tengo una uña encarnada, ¿será que me puedes tratar? Porque sufro de eso y le tratamos y ustedes le cortan y resulta ser que cortaron un poco más y se quedó, siempre hay tipo una lesión, tipo una manchilla, ¿verdad? Que de repente produce pus cuando te tocan mal esa parte o cuando te estiran una cutícula, quiere aparecer esa famosa manchilla. Yo suelo o escuchar que se le llaman a una piel tipo rojiza que va a apretar y sale como una pus. No sé si ya escucharon alguna vez. Sí, una infección es. Mm. Bueno, entonces eso aparece. Entonces siempre es bueno tener una fichita, ¿verdad?, donde ustedes le consultan o les preguntan ciertas cosas al paciente para saber de su vida, ¿verdad? En el caso de que atiendan a domicilio o en el caso de que concurran a su consultorio. ¿Qué datos se incluyen en la historia clínica de un paciente? Los documentos incluidos dentro de la historia clínica de un paciente recoge toda la información relativa a los procesos médicos y asistenciales de dicha persona. En ellos se identifica además el nombre de los profesionales que han intervenido y la medicación aplicada. En definitiva, cualquier dato trascendental que ofrezca un conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. La información exacta que aparece en el archivo es documentación relativa a la hoja clínico-estadística, autorización de ingreso, informe de urgencia, anamnesis y exploración física. Anamnesis. Sí, anamnesis. Evolución, órdenes médicas, hoja de interconsultas, informe de exploraciones complementarias, consentimiento informado, informe de anestesia, informe de quirófano o registro del parto, informe de anatomía patológica, evolución y planificación de cuidados de enfermería, aplicación eh, eh, terapéutica de enfermería, gráficos de constantes, informe clínico de alta. O sea, todo lo que el paciente se hace figura en su hoja, en su historial. ¿Y ustedes saben qué significa esta palabra? Anamnesis es, profe, preguntarle sus antecedentes, datos personales, dónde vive, por decirte Sí, qué problema tiene en el pie, en cuál de los dedos, en qué zona, todo. sí, sí, así es. Bueno, ¿qué función cumple la historia clínica?
La función principal de la historia clínica es facilitar el trabajo de los profesionales de la salud, que como ya sabrán, ustedes forman parte de ese equipo. ¿Por qué? Porque figuran dentro del listado de profesionales del blanco del Ministerio de Salud, ¿verdad? Por eso cuentan con un registro. Profesionales de la salud que tengan que tratar a un paciente conociendo de primera mano y de forma inmediata toda información relativa a su salud. Las funciones básicas de un historial médico son las siguientes. El historial clínico tiene una función asistencial evidente. Se trata de la información precisa que sirve para la relación médico-paciente sea eficaz y se pueda repasar de un vistazo el historial clínico de un paciente. Además del propio análisis por parte del médico, el historial también tiene su carácter docente, muy importante. Analizando los historiales clínicos podemos detectar tantos errores como aciertos, lo cual es imprescindible para seguir desarrollando nuevos tratamientos cada vez más personalizados. Parte de la investigación médica se basa en la información de historiales médicos. La historia clínica aporta datos decisivos de primera mano, reales y capaces de arrojar conclusiones científicas que ayuden al desarrollo general de la medicina. Bueno, entonces esta es la función que cumple una historia clínica, y entre esas funciones también nos explica que sirve para hacer ensayos o investigaciones sobre una determinada enfermedad, que fue lo que se utilizó, ¿verdad? Para realizar la investigación acerca de la vacuna para tratar de mejorar los síntomas del COVID, ¿verdad? Y también se vio que en algunas historias clínicas de los pacientes, algunos presentaban síntomas diferentes a otros pacientes. Entonces sí es muy importante, ¿verdad? Porque en el sentido de que cada persona es diferente y tiene diferentes síntomas, entonces es muy importante esta historia. ¿Por qué? Porque gracias a eso muchos investigadores a través de esos historiales pudieron quitar los famosos síntomas si tenés, ¿verdad? Entonces directamente para que procedas a la realización del hisopado, ¿verdad? Y también hay que partir de la base que estas vacunas fueron, fueron hechas muy rápidamente, y sabemos que para buscar una vacuna determinada para tratar una determinada patología tiene su tiempo, ¿verdad? Alguien me pide entrar y está, ahí está. Entonces cumple una función muy importante dentro de la medicina. El control epidemiológico es fundamental para prevenir este tipo de enfermedades a gran escala. Detectamos patrones locales, nacionales, internacionales. Podemos prevenir y curar enfermedades epidemiológicas simplemente analizando historias clínicas a gran escala que nos puedan dar pistas del comportamiento de enfermedades a nivel comunitario, que es lo que estuve explicando recientemente. Entre las normas deontológicas, el historial médico ocupa un lugar vital para la mejora de la calidad de la relación médico-paciente. Este registro y sus valoraciones continuas permiten que cada persona reciba una atención personalizada, capaz de centrarse en su caso de manera concreta y por ende de manera correcta. Porque suele pasar que tenemos un clínico, un médico de cabecera, y justo nuestro clínico o nuestro médico de cabecera se encuentra de viaje, y por ende debemos ser tratados por otro profesional de la salud. Y para que eso pueda ocurrir, ese profesional lo que hace es mira el historial clínico de ese paciente para poder darle un diagnóstico más certero, por decirlo de alguna forma. La historia clínica de un paciente es considerada como un documento legal. En caso de existir un proceso legal, el historial clínico podrá ser presentado como prueba en cuanto a las condiciones expresadas por la Ley General de Sanidad, ¿verdad?
El historial debe ser almacenado de forma centralizada y en un único lugar. Además, el paciente puede disponer de una copia, además de ser un documento de carácter confidencial que no se puede divulgar a no ser que la ley así lo declare, ¿verdad? Porque eh, es un documento muy personal, ¿verdad? Porque prácticamente está la vida clínica de un paciente. Entonces, en el caso de que nosotros, por ejemplo, no sé por qué escribí, por- nosotros llegamos a revelar lo que está escrito ahí, eh, vamos a ser sancionados por el Código Penal, ¿verdad? Que vimos eh, en la materia anterior, la expectativa de pena, ¿verdad? En el caso de que violemos la confidencialidad o un secreto, la expectativa de pena, ¿a cuánto va a ir? Uno era solamente multa, otro era 1 año y en el caso de que sea muy grave, la expectativa podía ir de 2 a 3 años de cárcel. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. No, yo no sé los demás. Bueno, datos legales sobre la historia clínica. Yo tampoco, profesora. Bueno, ok. Datos legales sobre la historia clínica. El médico o profesional de la salud que acceda a la información confidencial que aparece en una historia clínica deberá mantener, según la legalidad y el código deontológico de su profesión, la privacidad y la confidencialidad de dichos datos, guardando el secreto de cualquier información revelada, porque de repente dentro de ese historial clínico puede haber enfermedades que son de carácter confidencial en el sentido de que si es que ese paciente tiene, hay que comunicar al Ministerio de Salud y solamente hay que hacer la respectiva denuncia en el caso, por ejemplo, de enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? Como lo es la tuberculosis o el VIH, ¿verdad? Que es el SIDA, que hay que comunicar, ¿verdad? Porque es una enfermedad de rápida transmisión, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el médico va a divulgar que fulanito o menganito tienen esas enfermedades. Es confidencial. Lo mismo que si llega a conocimiento de ustedes por A o B motivo, también deben de guardar eh, el secreto, ¿verdad? No, por ejemplo, viene Gloria y sabe, ¿verdad? Que ese paciente tiene VIH y se va y le dice a la enfermera, atendé que cuando le atendes a ese paciente porque tiene VIH, eso está bien, Y no. porque decir que no está bien. Y Ya ahí escuché. ella está faltando su ética profesional, su juramento. Claro, así mismo es, tal cual, totalmente. Entonces debe de mantener el secreto, porque es un secreto que llegó a su conocimiento de forma, ¿cómo sería? De forma, Confidencial. uno eso y teníamos el secreto natural, el secreto prometido y el secreto confiado. Vamos a englobar dentro del secreto natural que por En este casualidad, caso es secreto prometido, ¿verdad? mm, el prometido es cuando se le tiene que comunicar, pero de repente por el médico de cabecera no les dice, por ejemplo, a la enfermera y más bien por el historial clínico ellos Ya. se dan cuenta. Ujú. Bueno, súper. El paciente tendrá derecho a que quede constancia escrita de cualquier proceso médico en su historia clínica, que además deberá estar identificada con un número único y personal, que como sabrán anteriormente, ahora está todo informatizado. O sea, si nos vamos a un centro de atención de la salud, tienen todo, pero aún hay centros de salud que siguen utilizando el formato papel. Entonces, cuando vos te vas para consultar, te piden tu número y te dan tu ficha, que es tipo una carpeta donde está todas tus cosas, ¿verdad? Al menos acá hacia mi casa sigo teniendo ese tipo de historia clínica, ¿verdad? Y tienen así Sí, los famosos archiver. no. ¿Mm?
En los hospitales públicos sigue siendo así. Bueno, siguen utilizando entonces el Ujú. formato papel, que hoy en día Con suerte tenés carpeta, pero yo, por eh, ejemplo, me voy acá en tecnología sí, y así hojas nomás son, hojas eh, presilladas. Con sí, sí, y que al guardar en el archivero tienen así tu legajo, vamos a decir. Pero sí son hojas donde ahí anotan los profesionales y después vuelve a tu archivo personal, vamos a decir. exactamente. El paciente podrá acceder a sus datos siempre que quiera, ya recibir una copia de las mismas si la solicita. Bueno, en este sentido, la verdad que no, eh, nunca escuché, ¿verdad?, que un paciente tenga, excepto si no son sus estudios clínicos, ¿verdad?, su médico, su radiografía, tomografía, etcétera, lo que tiene, pero lo que está ahí detallado, nunca escuché, ¿verdad?, que tengan acceso, ¿verdad? Pero se puede pedir. Además, tendrá derecho a la confidencialidad y privacidad de sus datos, siendo además un delito grave el acceso a la historia clínica sin autorización. Entonces, eso está penado por la ley y ustedes ya saben. Aparte de infringir, ¿verdad?, el código ético que es guardar el, el, el secreto, ¿verdad? No Pero ni divulgar. el paciente o familiar, profe, ese no puede revisar sin No, autorización del médico. no, así mismo. Es que no te dan luego. Solamente cuando hay informes, cuando el paciente está grave, saben que ese informe dan qué sé yo, la directora del área o de la cátedra, como se dice, te informa sobre tu paciente, pero nunca te da acceso a ese No. documento. Solamente informa, pero en el sentido acá no nos dan. Solamente lo único que nosotros tenemos son todos los estudios que nos realizamos, ¿verdad? Que están en nuestro poder, pero lo que tenemos o el tratamiento que se nos hace para tratar dichas patologías están todo escrito dentro de ese historial clínico. Pero así de repente los estudios que te haces afuera se te devuelve, pero si es por decirte de IPS lo que se hace ahí, no Mm, llega, el paciente retira, se va al consultorio con eso y ya no se le da, sí, se queda todo. a ni PS dejan todo, no te dan. Sí, yo estuve con mi papá internado y así era. Y vos sabés que sí, cuando mi mamá está internada y salimos, siempre nos dan todos los estudios que se hacen. O sea, siempre traemos, Mm, vamos a decir. Pero yo te hablo por clínica o por INERAM, ¿verdad? Que no, los este estudios. es el IPS. Y a lo mejor ellos reseccionan todo porque viste que son para asegurados exclusivos de IPS. A lo mejor por eso ellos tienen todo, ¿verdad? Sí, Pero, pues. y sí, cada hospital pues tiene su manejo. Pero en el sentido, por ejemplo, si te vas a atender, yo traigo todo. O sea, nunca dejo. Excepto que no puedo traer la historia clínica porque ahí ponen para que, en el caso de que ella se vaya a consultar nuevamente, el médico que le trate pueda ver, ¿verdad? Pero sí, es importante tener esto y por eso es que es importante tener un clínico de cabecera, porque viste que estamos acostumbrados o sea, que no todos tienen, y si tenemos, lo tenemos cuando estamos llegando a la tercera edad, ¿verdad? Porque yo voy a cumplir 40 y no tengo un clínico. O sea, tienen mis datos ahí, pero a mí me trata cualquier clínico, lo que quiero decirle. No hay alguien que me conozca, que sepa cómo tratarme, vamos a decir. Porque cada doctor ustedes saben que es diferente. Hay Y veces sí, que, pero sí, que de repente nos estamos enfermos o te va a consultar claro, ambulatoriamente cada sí, muerte de ovismo, como en mi caso, por ejemplo, o sea, difícil de tener a alguien así de cabecera, sí, a así no ser que mismo. ya tengamos alguna enfermedad, ¿verdad? A Claro, tratar. claro, así mismo. Entonces es importante que tengamos en el sentido de que hay veces pues hay médicos que te entienden, ¿verdad? Y te medican y te aciertan y te curan. Hay veces que hay médicos que te recetan cosas y no te hacen nada. A eso voy, ¿verdad? Pero siempre es bueno contar a alguien que te conozca, ¿verdad? Y que sepa cómo tratarte, ¿verdad? ¿En qué sentido digo? Por ejemplo, de mis abuelos, ¿verdad? Siempre tuvimos un cardiólogo, un clínico y un hematólogo, ¿verdad? O sea, que el que es de los virus, ¿cómo se dice? Infectólogo, un infectólogo, ¿verdad? Y siempre ellos le trataron, o sea, ellos siempre se iban a internarse y siempre era eh,
cómo la atendían a ellos acorde a lo que le decía su clínico de cabecera. Y era un trabajo en conjunto. Entonces, en el sentido de que no tengamos, por eso es importante la historia clínica, porque en el caso de que Gloria se vaya o Kaylee se vaya, eh, qué sé yo, qué sé yo, porque le duele la garganta, tiene mucho dolor de cabeza, entonces ve el historial para poder ver si se trata de algo, si tiene alguna enfermedad de base o si es alérgica a un tipo de medicamento, todo para esas cosas sirve. Y también sirve en el caso, por ejemplo, la historia clínica de que consulte con un psiquiatra, ¿verdad? Y cometa un hecho ilícito. Entonces, ¿qué hace el juez? Pide el historial clínico de ese paciente, ¿verdad? Bueno, datos legales sobre la historia clínica. El médico o profesional de la salud que acceda a la información confidencial que aparece en una historia clínica. Ese ya leí ya. Sí, sí, ya leí ya. Bueno, ¿cómo se hace una historia clínica? El historial médico de un paciente se nutre de varias fuentes de información. Para elaborar un historial clínico tenemos en cuenta los siguientes datos. Entrevista al paciente. Una entrevista en el paciente es la forma más eficaz para obtener, una historia clínica. Básicamente consiste en una conversación entre el paciente y el médico. En otras ocasiones, en ocasiones, estas entrevistas son complicadas y el paciente es incapaz de responder las preguntas sobre su propia salud, debido a situaciones especiales tales como la barrera del idioma, edad o capacidad mental disminuida. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la entrevista con el paciente es productiva. Tomarse su tiempo cuando se realiza una entrevista con el paciente permite al paciente contar su historia y compartir sus preocupaciones. Esto ayuda a establecer una relación de confianza y de cooperación entre el médico y el paciente. Bueno, se va a terminar nuestra primera conexión y nos conectamos dentro de 10 minutitos y 55. Dale, profe. Ok, nos vemos enseguida.